Hay ahora mismo una película en cartel, al menos en Madrid, se trata de esta Rebel, que es una coproducción entre Bélgica, Luxemburgo y, como no, Francia. Se trata de la historia de un joven árabe residente en Bélgica, junto a su madre y su hermano pequeño, que por circunstancias acaba en la guerra de Siria y es captado por el Estado Islámico, en 2014, en el momento de su hegemonía. No es el objetivo de este vídeo hacer una reseña de esta película, que yo particularmente, vi algo confusa, aunque pueda funcionar perfectamente como propaganda contra el Estado Islámico y los yihadistas y sus maniobras para captar a jóvenes e incluso niños, como es el caso del hermano del protagonista. En la historia se nos muestra la guerra de Siria, que hoy está prácticamente inexistente en los medios oficiales, ya que el conflicto de Ucrania, por claros intereses políticos, lo ocupa todo, pero aparece esta guerra en la película, yo creo que sin mostrar su complejidad. Eso sí, trata de ser crítica con unos y con otros, pero por ejemplo, sin mostrar cómo los intereses políticos con seguridad favorecen el auge de los islamistas. No se aporta contexto para tantos factores, aunque hay que aceptar que es complicado hacerlo en un largometraje. Aparecen también cortamente las llamadas YPG, las milicias kurdas donde hay mujeres combatientes, milicias que han luchado contra el Estado Islámico, pero que a mi modo de ver en la película se nos muestra de una manera un tanto esquemática. Y es por eso que he querido hacer este vídeo, que no es la reseña de la película, sino donde quiero hablar del movimiento emancipador kurdo de la llamada Revolución en Rojava con influencia libertaria. El pueblo kurdo se encuentra dividido entre los países de Turquía, Siria, Irán e Irak. Esto fue producto de la caída del Imperio Otomano tras el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando el territorio fue repartido entre los vencedores y el pueblo kurdo quedó segmentado entre esos 4 países creados a lo largo del siglo XX. El kurdo está considerado como el mayor pueblo sin Estado del mundo. Hay que tener en cuenta que el Kurdistán constituye una región con un gran valor estratégico y económico, al encontrarse en el paso de los ríos Tigris y Éufrates y suponer una gran reserva petrolífera de los países mencionados, Turquía, Siria, Irán e Irak. Esto explica que los estados de esas naciones no cedan en sus intentos de controlar el territorio, ya que supone un considerable porcentaje de ingresos, y que la opresión y marginación sobre el pueblo kurdo se haya producido durante tantos años. En 1978 nace en Turquía el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, y a partir de entonces se ve inmerso en la guerrilla y en el conflicto armado con el ejército turco, que dejó miles de muertos. Desde 1984 el PKK está considerado como una organización terrorista por Turquía, la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica. Este partido sufre una evolución desde posiciones ortodoxas marxistas-leninistas hasta posturas libertarias a través del pensamiento de Murray Bookchin y del confederalismo democrático, teniendo desde entonces el PKK un auténtico rechazo por la construcción de un Estado-nación. Un punto de inflexión en Siria lo constituye en 2011 la llamada Primavera Árabe, una oportunidad para que los kurdos proclamasen sus protestas contra el régimen represivo de Bashar al-Assad. Tras el comienzo de la guerra civil en Siria, en la región de Rojava, en el norte de Siria, se alza el movimiento kurdo para hacerse con el control de las ciudades. En julio de ese año 2011, Rojava proclamó la autonomía frente al Estado sirio y a comienzos de 2014 contaba ya con su propia constitución. Pero se inicia también una revolución social de carácter anticolonial que busca el autogobierno kurdo y reclama su autonomía en la región. Destaca la liberación de las mujeres y se busca su participación equitativa en todos los ámbitos de la vida pública. Esta revolución social se ve ampliamente favorecida por las ideas del anarquista Murray Bookchin y su ecología social. Se busca un sistema económico basado en una economía autosuficiente a través de cooperativas y del respeto al medio ambiente mediante un uso de los recursos económicos de una manera sostenible y eficiente. El autogobierno del Kurdistán se establece mediante un liderazgo compartido y el llamado confederalismo democrático, es decir, una democracia participativa directa mediante asambleas populares. Se trata de una descentralización del poder alternativa a un Estado represor, en este caso en manos de diferentes naciones, un Estado que impide al pueblo kurdo ejercer su libertad como ciudadanos. Los brazos armados del autogobierno kurdo son las YPG, Unidades de Protección Popular de carácter mixto, y las YPJ, Unidades Femeninas de Protección integradas exclusivamente por mujeres, milicias que garantizan la seguridad de los ciudadanos frente a todo tipo de amenazas. Entre su labor ha estado la de combatir el Estado Islámico
y de hecho en 2014 recuperaron la ciudad de Kobane de mano de los islamistas, provocando su retroceso en el territorio sirio. Gracias a esto, el movimiento libertario de los kurdos empieza a tener cierto reconocimiento internacional. Y dentro de estas milicias de protección popular han acudido también combatientes internacionales para luchar contra el Estado Islámico, el ISIS, pero también para mostrar sus simpatías hacia esta revolución de carácter socialista y libertario. Claro, las milicias kurdas se han visto en la tesitura de, aun luchando fervorosamente contra las tropelías del ISIS, tener que dejar clara una vía alternativa defendiendo su propia revolución frente a los intereses del gobierno de Al-Assad o de los rebeldes. La Confederación de los Pueblos del Kurdistán constituye un complejo mosaico cultural con diferentes intereses y sensibilidades. Además, los diferentes contextos regionales y políticos también dan lugar a diferencias en las amenazas que sufren. Se dice que el principal riesgo para la autonomía kurda en Siria es su frontera con Turquía. El ejecutivo turco, heredero del Imperio Otomano, considera una amenaza a la autonomía kurda y cree que la situación en Siria puede animar a la independencia del pueblo kurdo en su propio territorio. De esa manera, las invasiones promovidas por el gobierno turco se han sucedido muchas veces con la excusa de contener el avance del Estado Islámico. De esa manera, por ejemplo, en agosto de 2022, el ejecutivo turco bombardea el centro y los alrededores de Kobane, provocando bastantes muertes, incluso de niños. Desde entonces, los ataques, invasiones y mentiras sobre los kurdos se han sucedido. El ejecutivo turco ha buscado el apoyo de otras potencias para su lucha contra la autonomía kurda y, a pesar de no haberlo obtenido de manera explícita, tampoco ha cesado en sus ataques por ello. De hecho, Rusia y Estados Unidos, que controlan el espacio aéreo en el norte y este de Siria, no han puesto excesivos reparos a los ataques turcos sobre la zona. España es también un aliado de Turquía, directo o indirecto, al ser socios en la OTAN, como pudimos comprobar en la cumbre de Madrid de hace un año. Uno de los puntos de esta cumbre fue la entrada de Suecia y Finlandia en el Tratado Atlantista, que hasta entonces eran países que habían acogido a emigrados kurdos, negándose a extraditarlos. A partir de entonces, de su entrada en la OTAN, se firmaron tratados de extradición con Turquía, revisándose la legislación antiterrorista de estos estados, algo que tanto juego da para cometer tropelías sobre los pueblos. Erdogan recientemente ha vuelto a ganar las elecciones presidenciales en Turquía, gracias en gran medida a la baza del patriotismo y a su búsqueda constante de enemigos externos y a veces también internos. Una mistificación, la del patriotismo, que también sirve para manipular a los pueblos. Dejaré bastantes enlaces en la descripción del vídeo que me han servido de fuentes, pero animo a buscar información actualizada sobre la revolución en Rojava. Un proyecto emancipador con el que se quiere acabar al no constituir un buen ejemplo para los diversos poderes políticos. Es bastante complicado obtener esta información, incluso en medios alternativos, y hacerlo también sobre un conflicto bélico en la región complejo y con diversos intereses en juego. Hasta muy pronto.